A ver, cosas de la vida. El otro día, em, el otro día fui a ver la película de Shingeki, la de The Last Attack. Y yo pensaba grabar algo antes de ir a la película. En plan, necesito un antes y un después, un expectativas versus lo que pasó, o un contexto y cómo acabó todo. Porque yo iba a verla, porque en un principio solo había dado una fecha. Y justo pusieron una fecha en la que me acabó viniendo fatal porque surgieron cosas. Y yo como, ya está, no voy a poder verlo en el cine y ya está, punto final. Después empezaron a venir más fechas y fui por mi cuenta de experiencia un poco XD porque me tocó gente alrededor que bueno, no estaban pendientes de la película en absoluto, por así ponerlo. Pero yo estuve al día con el manga desde el dilema del suero. En plan, yo estuve allí, eso que fue por el 2016, 2017, que estaba, creo que, no sé si es que no sé si estuve justo en el mes en el que estuvieron esperando por el siguiente capítulo de a ver a quién le daban el suero, o si hubo una especie de hiatus y estuvimos como un tiempo, ya no me acuerdo, fue hace muchos años, pero recuerdo estar esperando a ver si Armin se moría o no, porque Armin era mi personaje favorito. Y recuerdo que estaba el fandom colapsado por eso. Y lo digo desde mi experiencia a lo... yo probablemente estaba interactuaba con gente del fandom que también le gustaba mucho Armin y recuerdo estar leyendo fanfics de Armin y que las autoras de Wattpad dejaran los fanfics en hiatus porque estaban deprimidas sin saber si Armin iba a vivir o no. Entonces, aquello fue caos. Entonces, la cosa es, yo ya sabía lo que iba a pasar. Yo, yo, yo quería verlo en el cine porque me pareció una especie de cierre como por todo lo alto, ¿no? Es que, buah, ¿qué voy a decir de Shingeki? Es que es literalmente una parte de mi vida. Y, y pues fui al cine por eso, sin haber visto animadas antes del final. Entonces sabía lo que ocurría por haberme leído el manga, pero no tenía ni idea de cómo lo habían animado. Creo que la película salió en verdad, esa película el año anterior. Pero yo, sinceramente, entre tantas películas, capítulos de una hora, lo que sea que sacaron, yo me perdí. Yo ya no sabía que había visto, que no había visto. Y yo dije, bueno, es el final. No sé desde dónde, hasta dónde, pero es el final. Y, y, y fui con, esa era mi impresión, mi contexto de, con eso iba en mente, de, creo que ya había visto algo de que incluían la muerte de Hanji. Yo no estaba mentalmente preparada para, para ver la muerte de Hanji, pero nunca se está. Nunca se está. Yo estaba llevándome la mano al pecho. Pero, pero bueno, la cosa es, la película está organizada como por capítulos, que simplemente era una pantalla negra que te dividía en plan, bueno, hasta aquí esto lo consideramos primer capítulo, ahora segundo capítulo le ponemos otro título porque hace referencia a otra X cosa. Que está, en verdad estaba muy bien, debería buscar los nombres de los capítulos y me podría escribir todo un análisis sobre eso. Porque ya durante la película me estaba haciendo un monólogo interno solo sobre cómo estaban hablando los personajes y cómo se estaban influenciando entre ellos. Imagínate. Entonces, eh, es que tengo tantas de la primera parte creo que era donde estaba la muerte de Hanji. Entonces empezábamos fuerte. En verdad empezábamos con cosas solo de Eren, que también creo que me abrió un poco la perspectiva que tenía de Eren, de es que a Eren se le vino el mundo encima literalmente. En plan, se le cayó todo y sintió el peso de todo y todo el tiempo cuando Eren comentó algo de que de repente la línea entre pasado, presente y futuro dejó de existir para él de repente y el tiempo, es como el tiempo que hace que vivir sea coherente, llegó un punto en la vida de él en el que eso no existía. Y es abrumador porque te ves sin, sin un camino hacia adelante, porque lo ves todo al mismo tiempo y ves cosas que sabes que van a pasar y no quieres que pasen. Y él estuvo constantemente tratando de
desafiar ese futuro que había visto y todo fue en vano. Eso te destruye aún más. Acabó con él, literalmente. No podemos decir que Eren estaba bien en un comienzo porque nadie que está bien de la cabeza mata a dos, tres hombres teniendo 7 años. Entonces, pero el pobre es que lo tuvo que. Literalmente fue de mal a peor. Mentalmente y probablemente físicamente también porque este protagonista ha pasado por demasiadas cosas. Entonces, pero eso me destrozó un poco. Y en la línea de Eren, eh, bueno, aparte de todo el tema de con Ymir, la Ymir de los caminos, y que siempre toda la trama con respecto a Ymir se queda muy en el aire. A mí se me hizo bastante incoherente. En plan, no, lo más importante de la trama de Ymir, que con respecto al presente que influye sobre estos personajes, es que estuvo 2000 años ahí, que bla, bla, bla. En plan, simplemente la línea esto de que se dejaba tratar como una esclava. Y la manera de justificártelo fue como, bueno, tal vez es que estaba enamorada del rey. Y es como, bro, como quieres que piense que eso es lógico. Eh, Es como, no sé, mi única forma de verlo es como, bueno, pensemos que era como una especie de tribu de otra época. X, la pobre no tendría muchos referentes a los que mirar sobre otras opciones que de qué hacer con su vida o de interpretar red flags o cosas por el estilo, ¿sabes? Pero y teniendo en plan todas estas incoherencias de Vladimir, que hasta Eren mismo admite que no se estaba enterando. Eren dice algo en plan, sí, yo entendí Emir en plan, en el estilo de ese sentimiento de querer, Eren quería libertad y Ymir quería el cariño de alguien más. Entonces, ambos buscaban quitarse algo de encima o de en medio. Buscaban su camino hacia algo que todo alrededor parecía evitarlo. Entonces Eren y Ymir conectaron con eso. Y Eren vio eso, pero no estaba entendiendo hasta el fondo la intención o lo que realmente estaba buscando Ymir. Por eso decía algo en plan que Eren se había dado cuenta de que mi casa era importante en lo que sea que estuviera tramando Ymir, pero no tenía ni idea de cuál era el rol que mi casa iba a suponer, ¿no? Y de mi caso de Aymir, creo que justo después de besar la cabeza de Eren. Entonces, como más confirmación de, bueno, lo que Ymir estaba buscando era una especie de cariño o algo. Que igualmente muy XD porque ese beso no me gustó. Y que otra de mis razones para no haberme visto el final animado hasta entonces es que los últimos arcos de Shingeki creo que han sido los que menos me han gustado. Pero en específico, el último de todos es que desde la parte en la que cuando llegan Jacopo y Yelena a Paradis y estaban como todos, estaban básicamente utilizando la tecnología de la isla y haciendo cosas juntos, eso fue muy tierno, estuvo bueno y nos estuvimos viendo más detalles sobre el retraso tecnológico que tenía la isla con respecto al resto del mundo y básicamente conociendo también cómo eran las cosas fuera a base de la información que les traían adentro. Y eso estuvo muy guay. Pero después, a partir de la cena en el puerto, en plan, donde mueren Magath y Shadis, donde Connie se tiene que cargar a Samuel y Das, que eran los compañeros de la Tropa 104, y tiene todo el breakdown. A partir de ahí, entiendo que todo fue en plan contrarreloj, porque era como, vale, el retumbar está activado, tenemos que, o si va a activar, tenemos que hacer algo, no tenemos todo el tiempo del mundo, tenemos que ir rápido, pim pam pum, una cosa detrás de otra. Pero no terminé de disfrutar tanto como estaban narrados esos capítulos, creo. Entonces, entre que eso se sintió muy rápido y después cuando llegaron al cuerpo gigante de Eren en el retumbar, también aparecían cosas que eran un poco por la cara, porque dime tú que se esperaba el gusano aquel, porque pues no me terminó de cojar del todo. Y encima después de los capítulos estos que eran como una especie de mini time skip después para ver qué había pasado con cada personaje, no aparecía Yelena y yo como... Y a Historia, que simplemente su aparición después de eso fue básicamente con la hija que había tenido.
como yo amo demasiada historia como para que me la dejes ahí como si fuera un NPC. Y entonces no me terminó de convencer. Pero yo la historia le tengo mucho cariño y lo disfruto muchísimo. Y en la película sí que me gustó más. Sí que se tomaron más tiempo. Igualmente hubo cosas que, como siempre, parece como, uy, es un obstáculo súper random en la trama, pero bueno, pero el ritmo me gustó más como está en la película. Creo que el poder que ha tenido el diálogo en la película es increíble. Cómo estaban ubicadas las escenas, los silencios, la música elegida incluso a veces de la primera temporada, le dio mucho, le elevó mucho el nivel de puntos débiles que yo había visto en esos arcos en el manga, la verdad. Y sí, en la película sí apareció Yelena después del final, así que otro punto a favor. Volviendo a lo de Eren, no, que nada que ver, volviendo a lo de Eren, el diálogo con Armin. Para empezar, en la vida se da a entender y se muestra, en parte, que Eren habló con todos los amigos antes de que básicamente lo mataran. Entonces Eren habló con todos, solo que después de hablar con ellos les borró la memoria usando el poder del titán fundador, de manera que solo después de que él muriera, los demás fueran a recordar las conversaciones que tuvieron. Entonces Eren se dio una última oportunidad de hablar con los demás, porque iba a decir de ser honesto con los demás, pero no. Entonces, eh, de hablar con los demás, intentar aclararles cosas, que no ser honesto. Porque, porque para ser honesto, el único que me atrevería a decir que sí que lo fue con Armin. Pero de una, tal cual. En plan, el único con el que yo me imagino a Eren, que bueno, lo vimos, que Eren se puso tal cual a llorar y soltar comentarios medianamente patéticos, y que tú dices, vale, simplemente a este es el tipo, a este chiquillo se le ha caído el mundo encima y simplemente le está llorando a su mejor amigo sabiendo que después de eso no lo va a recordar y todas las cosas, todos los hechos que ha realizado hasta ahora van a seguir la línea de lo que ya ha visto porque puede ver el futuro y lo que le diga a su mejor amigo en ese momento no va a cambiar absolutamente nada, pero al menos sabe que así cuando él ya esté muerto, alguien va a poder recordar eso y va a poder saber más de el Eren que no pudo mostrar en ese momento. Entonces, el diálogo de Armin y Eren, a ver, está la parte esta de Armin que cuando salió en el manga todo el mundo nos estaba riendo en plan, Armin, ¿qué estás diciendo? Porque Armin en algún momento empieza a agradecerle, estilo, era raro de leer. Y en la película yo también lo vi, me di cuenta. Y cuando básicamente le agradece por hacer lo que ha hecho, y es como, le estás agradeciendo por haber matado a un montón de gente, Armin, por favor. y mm, es difícil saber hasta qué punto Armin realmente sintió eso, lo dijo porque era su amigo. Y es como, siempre han estado ahí el uno para el otro y al final esto para Eren fue una mala decisión, pero fue la decisión que tomó para seguir haciendo eso. Y, y pues ahí se lo demuestra, le cuenta todo el rollo, le cuenta todo el plan, deja que Armin le pegue, deja que Armin le suelte todo lo que podría tener que soltarle y se echa a llorar. ¿Cuándo fue la última vez? Bueno, él ha llorado en varias ocasiones, pero después del timeskip, sí lo vimos hasta cortarse su propia pierna y no recuerdo que llorara. Pero eh, el diálogo con Armin, que tiene de todo. Y encima en la película, cuando están en el agua, que es cuando le pega, se pone a llorar, empieza a decir las cosas de le dije a mi casa de que me olvidara, pero en verdad no quiero que se olvide de mí. Él se está mostrando sin ningún tipo de máscara ante Armin, tal cual. Y menos mal que se abrazaron, no se llegan a abrazar y me da algo. Cuando todo eso ocurre y están rodeados de agua, que al final de todos los sitios que Armin le había enseñado, terminan estando por más tiempo en el lugar que básicamente ha definido el personaje de Armin desde el comienzo de los tiempos, que es el mar. Y, y pasa del azul de Armin al rojo
de la sangre que ha causado Eren, que se derrame por todo el mundo, básicamente. Y entonces ahí empieza a dar más detalles sobre la catástrofe que acaba de causar. Y Eren mete la mano en la sangre y salen pelos, dientes, trozos. Es de esas escenas que es como, está ahí por el detalle medio gore, pero es como, da asco y es súper cruel, pero tiene sentido con lo que está diciendo y con lo que está ocurriendo. Y es como ese mar que tanto habían esperado alcanzar, se ha teñido de rojo y está lleno de personas muertas. Y Armin le mete también la mano, pero Armin no saca absolutamente nada de eso. Solo saca la caracola que había pillado en la playa. Te juro, cada escena de Armin en esta película me iba a destrozar. Armin saca la caracola de la playa. Eren solo saca restos de cadáveres. Y los sacan los dos del mismo sitio. Y entonces Armin recuerda cuando fueron al mar y que él había encontrado esa misma caracola ese día. Pero porque él estuvo mirando al mar en sí y estaba mirando a la gente que tenía a su alrededor y el suelo que estaba pisando y el lugar y el momento que estaban viviendo. Eren no estaba haciendo nada de eso. Eren estaba mirando lejos. Eren sí ya se estaba preguntando sobre otras cosas y no estaba presente y prestando la atención que todos estaban prestando a ese momento. Ya tenía la cabeza un poco en otro lado. Y a mí se lo comenta que él siempre había estado mirando lejos. Y lo dice como para justificar que Eren no reconociera la caracola. Y entonces, aquí se muestra mucho, o se relaciona mucho Armin con cosas muy mundanas, con cosas muy del día a día, con cosas de disfrutar el momento, simplemente estar presente, porque Armin también ha sufrido mucho, pero, pero el pobre se busca sus formas de estar presente. En plan, le iba a hablar a Annie, que bueno, de Annie también tengo que hablar, le iba a hablar a Annie, le muestra la caracola a Eren, le muestra una hoja random de un árbol, hace que y también le suelta un diálogo que, madre mía, ese diálogo le dio literalmente ganas de vivir así, que es que no somos conscientes del peso de las palabras de Armin sobre los Jäger. Entonces, el diálogo de Armin me estuvo muy bien. Estuvo en la manera también en la que lo llevó la película y pues lo dicho, que siento que me dio un poco más de perspectiva sobre el personaje de Eren y el peso que ha tenido todo en él, sobre todo con tanto escenas como esta, como al comienzo de toda la película, que en verdad tú empiezas a ver la película y no aparece ninguno de los personajes principales, aparecemos con estos dos chiquillos que están como ahorrando dinero en Marley y, y le pegan a uno por estar robando. Y Eren tiene un dilema mental, que esto en el manga estoy segura que no se mostró. Simplemente se mostraría como algún panel, si eso. Pero en la película tiene muchísimo más diálogo, tiene muchísimo más monólogo y se ve todo con más profundidad y con más detenimiento y me ha gustado mucho ese ritmo para estas escenas, este arco. Y Eren ahí se está cuestionando, vale, yo no quiero que peguen al chiquillo, yo quiero ayudarlo, pero es que yo sé que en el futuro lo voy a ayudar de igual manera. Entonces haga lo que haga, incluso si ahora me voy y hago como que no me importa, sé que igualmente lo voy a hacer de alguna manera porque el futuro me va a forzar. Y, y al mismo tiempo estaba pensando, ¿realmente merezco ayudarlo sabiendo que después lo voy a matar? Sabiendo que voy a ser yo el que me lo cargue. Eren está pensando eso. Estaba teniendo el dilema de su vida que nadie debería tener que pensar. Es que me da muchísima pena todo, cómo acabó siendo todo. Es que la forma en la que tuvo que experimentarlo y verlo todo cambió hasta su percepción de acciones muy
impulsivas y del momento, que el Eren de la primera temporada estaba todo el rato haciendo cosas por temperamento y se lanzaba y hacía las cosas, y el Eren de este momento ya se empieza a cuestionar todo porque quiere escapar de un futuro del que sabe que no puede. Y haga lo que haga, sigue pasando todo lo que el futuro le dicta. Y el otro día leí también de, no, es que Eren se rió cuando murió Sasha, porque había intentado cosas para que eso no sucediera, y el hecho de que sí que pasó, de que sí que pasara, le confirmó que todo lo que había hecho no sirvió para nada y se estaba riendo de su propio intento inútil y estúpido de intentar cambiar el futuro y proteger a la gente que quería. Me ha abierto mucho la perspectiva que tenía sobre él en la película. Eso a decir de Eren. Continuando con Armin. Dos cosas, bueno, tres cosas a comentar de Armin, madre mía. Primero, tema de Annie, tema de Seke y su propio monólogo. En temas de Annie, yo sé que el ship de Annie y Armin, como persona que estuvo leyendo fanfics en el 2016 y por varios años además, yo sé que ese ship fue muy popular y que quizás siempre lo ha sido, pero yo nunca lo entendí. Yo te juro que yo estaba en el 2016 viendo que la gente shipeaba eso y decir, tal vez lo hacen porque los dos son rubios. Y, y yo nunca entendí por qué lo shipeaban. Porque vale que al final del arco, el segundo arco de la primera temporada, básicamente el del Titán Hembra, Annie como que se medio confía en Armin para seguirlo cuando estaban planeando todo este plan que en verdad era en contra de ella y todo el rollo. Ok. Y en plan, siento que ese es el único argumento, porque Armin fue el que sacó a la luz que Annie estaba relacionada con la muerte de Marco. En plan, la primera conexión entre Armin y Annie fue eso. Además de que estaban en la misma tropa en los entrenamientos y toda esta onda, la primera interacción que vimos de cualquier tipo fue Armin sospechando que ella había matado a un tipo. Entonces, ¿cómo va a acabar eso en romance? Yo, yo, yo no entendí nada. Yo no estaba entendiendo lo que estaba pasando en el fandom. Entonces, entonces, para empezar teníamos eso. Después, por alguna razón, como que Annie medio confiaba en él y Armin intentó medio aprovechar eso para el plan que estaban realizando y toda la onda. Eh, eh, entonces, Annie y su mejor amigo se pelean a lo bestia. Annie se atrapa en un cristal, no dice ni palabra por 4 años y Armin se enamora perdidísimo durante esos 4 años. Yo no entendí nada. Yo, yo no entendí nada. Yo el romance en Shingeki no lo entiendo. Yo te lo juro. Eh, yo siempre digo, el mejor romance de Shingeki siempre ha sido Ymir Historia, pero por todo lo alto se ganan a todo el mundo en este manga. Y otro romance infravalorado es el de Erwin y la esposa de Niles. Yo siempre lo menciono, la esposa de Niles, porque no sé si Erwin y Niles estaban entrenando juntos, pero Niles se quedó en las tropas de guarnición, entonces está dentro de los muros, y Erwin quería irse a los reconocimientos. Entonces Erwin nunca se confesó a la chica esta porque no quería que si ella, en plan, si ella lo quería, que lo perdiera de repente porque en su trabajo él podía morir en cualquier momento. Y entonces simplemente dejó suceder el romance entre la chica que quería y su amigo Niall. Y siempre me pareció como una historia muy guau, muy icónica. Entonces, de así confirmado que sea romance, esos dos son para mí mis top dos romances de Shingeki. La historia de Grisha y Carla también me hace cierta gracia, me gusta. Pero en parte me da pena que Carla nunca supiera nada del pasado de Grisha, ni de todo. Pero bueno, Grisha supongo que tenía derecho, bueno, a, a empezar desde cero, que era un poco lo que buscaba, entiendo. Después su hijo hizo todo lo que hizo y cositas. Pero, en fin. Eh,
Armin, estábamos con Armin. El Armin y Annie que yo nunca lo entiendo. El resumen es que nunca lo voy a entender. Cuando al principio, otra de las escenas del principio de la película es cuando están estos dos hablando en el barco y se sonrojan muchísimo. Yo como, es que yo no entiendo este shit, yo no entiendo cómo está funcionando, yo no entiendo por qué se sienten así, yo no estoy entendiendo nada. Entonces yo no entendí. Mi resumen de Armin y Annie es que nunca entendí. Y con Eren y mi casa un poco de lo mismo, porque yo la verdad nunca esperé que fuera cercano. En plan, llámame ingenua, pero yo era de esas personas que pensaba que eran hermanos. En plan, no sé, habiendo crecido con básicamente la otra adoptada desde que eran chiquitos, no sé, a mí se me hizo bastante extraño. Entonces, eso por un lado. Después, la línea de Armin y su influencia sobre los Jäger. Cuando Armin tiene esta escena en los caminos, bueno, es que Armin en un punto de la película, cuando están peleando sobre el cuerpo de Eren, se lo tragan y se lo lleva un titán. Y pues se lo traban de manera que no le hacen daño para que no se transforme en titán, haga una explosión a lo bestia, pero se lo traban de manera que lo están asfixiando dentro de la garganta del titán. Entonces Armin no puede hacer nada. Y tiene como dos escenas, creo. En una se ve a sí mismo. Sí, vale, estas dos escenas están conectadas. Primero se ve a sí mismo en un sitio a oscuras y después se da cuenta de que ese sitio en verdad es los caminos y empieza a ver la arena alrededor y el árbol este de luz y toda la onda. Y allí se encuentra con Seke, que sé que el personaje más meme de todo Shingeki estaba haciéndose un castillito de arena. Entonces, y empiezan a hablar. Y creo que a mí le preguntaba cómo salieron, no sé qué. Y sé que estaba como nada tiene sentido ya. Sé que estaba rendidísimo, no tenía nada de vida en su voz, ni en sus ojos, estaba en un castillito de arena, vete tú a saber por qué, por matar el tiempo, por no matarse a sí mismo, porque no podía, porque estaba en los caminos, y, y simplemente estaba ahí, sin encontrarle el sentido y viendo cómo las cosas sucedían, básicamente, y le comenta a Armin el tema de su plan inicial y que cuál era el punto de haber nacido si iban a morir así. Y entonces Armin entre la arena se saca una hojita de un árbol, nada que ver, una hojita random. Y sé que de repente se lo queda mirando lo que acaba de sacar. Y dice como, ¿qué es eso? En plan, como si fuera algo gigantesco, como la solución a todo, como si fuera como quien está en la escena de Armin y Armin chamuscado y de repente aparece el suero. Pues la misma vibe, pero era una hojita en un árbol. Y Armin empieza a hablarle de que esa hoja es del árbol por una zona en la que Eren, mi casa y él siempre solían correr de pequeños, ¿no? Y salen como algunas imágenes de ellos de pequeño haciendo una carrera y tal. Y Armin menciona que en esos momentos él pensaba que como que estar ahí, estar en ese momento, como no recuerdo las palabras exactas que usó, pero decía que esa carrera de ahí a veces sentía que simplemente él estaba aquí para poder correr con Eren en mi casa. Y después iba a leer y sentía que estaba aquí vivo para poder leer lo que estaba leyendo, o para poder hablar con quien estaba hablando, o para poder ver el río, o cosas así. Y ese diálogo junto con el objeto que se saca de random de la arena, literalmente cambió la línea de pensamiento, no como por completo el personaje, sino la perspectiva en la que estaba atrapado. Sé que Armin lo sacó de esa, pero tal cual. Y entonces, entre ese diálogo
de yo siento que es suficiente estar aquí para hacer lo que estoy haciendo y estoy disfrutando en el momento. Sé que lo unió a la imagen de lo que realmente él estaba viendo, porque en vez de la hoja del árbol de Armin, sé que estaba viendo la pelota de béisbol. La pelota de béisbol, que fue literalmente símbolo de el único juego, el único entretenimiento y conexión con otra persona que no fuera a base de expectativas que tuvo mientras estuvo creciendo, por no decir durante toda su vida. Y sé que encontró su propia razón para vivir en la pelotita de béisbol. Y cuando sé que dijo, en plan, hacía nada se les acababa de decir que no tenía sentido vivir si nos íbamos a morir. Pero después de todo esto, apenas unos minutos de diálogo, sé que ya dijo algo, dijo que si era por esa pelota de béisbol y por volver a jugar con ella, que entonces no le importaría volver a renacer. Y entonces, uf, ese diálogo, Dios mío, ese para mí es uno de mis top, en plan, top escenas de la película. Yo amo muchísimo el diálogo en Shingeki. Me fascina. El arco de la insurrección, que es el arco en el que hay literalmente cero titanes y es todo diálogo y cosas políticas, es mi arco favorito. Y entonces, me encanta, me fascina el diálogo y las interacciones de Shingeki y todo el significado y toda la manera en la que se influencian los personajes y como ver cada uno un personaje tan único con unas características tan propias y tan suyas y sabe cómo tocarle la fibra con eso a otro personaje que también es todo el mundo, me fascina. Entonces después de esto aparecen distintos eh, personajes que habían sido titanes de estos que tienen algún poder en específico antes. Y ahí es cuando aparecen en su propio poder y empezaron a ayudar a los protagonistas, bla, bla, bla. Que también eso también tiene su significado porque entre estos personajes estaba Grisha, estaba Xavier, que es el que había jugado con Seki a la pelota, y sé que hasta se emociona y llora. Eso fue un punto de inflexión para Seke, que nada más terminar esto, sé que también empieza a aparecer, creo que aparece como de uno de los huesos random del cuerpo de Eren, y saluda a Levi gritando, creo que incluso sonriendo, estaba riéndose de que estaba ahí otra vez y él sabía lo que le esperaba. Y él tenía medio cuerpo saliendo del esqueleto de Eren, no estaba ni, no tenía ni las piernas hechas todavía, no podía hacer nada y él se puso a saludar a Levi. Sé que sabía que lo que le esperaba era morir, pero a pesar de eso, después de lo que le acababa de pasar en los caminos, fue con una actitud totalmente distinta. Pasó de los ojos y el tono deprimidos que tuvo al principio de su conversación con Armin a estar gritando con ese tono burlón que siempre ha tenido con Levi. Qué escena, qué personajazo, qué todo, qué sentimiento en todo, la verdad. Siento que podría escribir tanto sobre esto, tal vez debería escribir más que hablar. Eh, bueno, está Levi. Estoy de escena así, Levi con Hanji, pero porque la escena de la muerte de Hanji es una escena de la que creo que ya se ha hablado mucho. Y si crees que no se ha hablado mucho, es que no has pasado por el lado de un fan de Levi Han nunca, en mucho tiempo. Y como fan de Levi Han, tengo que defender a estos dos que tienen la mejor amistad de absolutamente toda la serie. Y si alguien también lo quiere leer de manera romántica, pues no lo juzgo porque tienes todo el derecho y lo entiendo. Y, y tenemos varios detalles de esa escena, en verdad. Por si no, pero siento que la película no añadió nada nuevo. Añadió más detalle y quizá tiempo y que se nos mostrara más de Hanji contra los titanes colosales a los que estaba atacando. Pero de la escena con Levi en sí siento que no se añadió nada.
Es más, creo que estuve esperando por otro detalle que no lo vi. Entonces, porque cuando Hanji dice que va a ser ella la que va a enfrentarse a los titanes, está con los chiquillos, por así decirlo. Y después se aleja un poco y se encuentra con Levi. Y hablan de espaldas. Y hablan de espaldas y Levi le llama con el apodo de gafotadas, no sé qué, que le lleva llamando desde los inicios de los tiempos, pero que después de que murió Erwin y se convirtió en comandante nunca lo había usado. Y ahora que se iba a morir de repente lo volvió a llamar. Y no recuerdo si en el manga Hanji también le respondía con el apodo suyo, pero en la película no lo hicieron. Y era como un momento de esa complicidad de siempre, volviendo después de tanta tensión y tantas cosas que se habían vivido durante esos últimos meses, no sé si algún año, sí creo que había algún año, no sé. Eh, es una escena de mucho sentimiento. Y Hanji le dice que la deje morir como una reina y lo dice sonriendo, como si estuviera feliz de eso y como si las manos no le estuviesen temblando. Y Levi le coloca el puño sobre el pecho y le dice que entregue su corazón. Cuando eso Levi es algo que nunca, nunca había hecho. Y que la primera vez que lo hiciera fuera con Hanji, estos dos tienen, yo me puedo hacer todo otro podcast solo sobre Levi y Hanji. Estos dos tienen demasiado material, tienen demasiado potencial, tienen demasiado mensaje, tienen de todo. Tengo una playlist de Spotify que puedo poner de fondo mientras explico todas las referencias y todas las canciones, no sé. Eso es toda otra conversación. Pero en la escena de la muerte de Hanji, el simbolismo que tenía ese gesto con esas palabras en esa escena, siendo esos personajes, eso es lo bonito de Shingeki, que cada diálogo tiene su significado porque son esos personajes y porque es esa situación, todo nada genérico, todo es específico y tan dramático y tiene tanto sentimiento y no lo puedes leer si no tienes en cuenta todos esos otros aspectos. Y creo que eso se tiene que tener en cuenta también estos dos y hacerle justicia, por favor, préstenles más atención, jaja, bueno. Y que nunca tuvimos flashbacks de Hanji. Otra cosa que se quedó medio en el aire. Pero eso, ocurre todo lo de Hanji, están en el avión, y cuando están en el avión, los detalles de la figura de Levi, de los que nos percatamos, los fans de Levi Han, cuando Hanji murió en el manga, era que Levi cuando decía adiós Hanji, eh, no tenía brillo en los ojos, en la película es que se lo pusieron. Yo estuve ahí esperando el momento para ver cómo se le iba a Levi la luz de los ojos y no lo hicieron. y también que en el manga Levi se estaba sujetando la mano que había puesto en el pecho de Hanji. Y en la película no recuerdo si no se estaba sujetando las manos directamente o simplemente las tenía como cerca, pero era difícil de saber, no me quedó claro. Entonces me quedé, oh, esa escena se quedó, podían haber sacado más. Y ya después cuando ya todo se está cerrando y acaban de cargarse al tema del gusano este que había puesto todo el gas y por poner el gas empiezan a aparecer figuras de todos los amigos que habían muerto y tal, y Levi está sentado en el suelo y ve a Erwin, ve a Mike, ve a Nanaba, ve toda la gente que había aparecido antes y había muerto. Y en el centro, literalmente en el centro de la pantalla, brillando, está Hanji. Dios mío, cómo me sentí por dentro en ese momento. Eso, eso le vi Hanji. Hanji le vi que más comentar. De otro diálogo súper random. Es que yo recuerdo escenas muy, muy específicas. Pero otro que me gusta muchísimo es de Jan y Reiner. Pero como de Reiner voy a hablar más, primero me voy a terminar con Armin. Porque es que Reiner también se puede decir tanto de Reiner. ¿Cómo se nota que, en plan, no sé si era real, pero yo escuché mucho en su momento que Reiner acabó siendo el personaje favorito y se llama. Yo creo que cuando tienes un personaje favorito lo haces sufrir más. Entonces, otra de las escenas de Armin. Esta es Armin, consigo mismo. Porque
cuando estaba, le pasaba esto que se estaba medio ahogando, ups, ahogando dentro del Titán, estaba perdiendo la conciencia. Eh, Tiene esta escena en la que está todo negro alrededor y ve a su cuerpo inconsciente acostado en la nada. Y está él parado como mirando su propia cara y empieza a gritarse a sí mismo, diciéndose que nunca puede hacer nada, nunca consigue hacer nada y que siempre acaba parado y así no puede hacer las cosas y con razón no consigue nada. Y es como, Armin, por favor, ¿cómo te puedes estar hablando a ti mismo así? Y, y eso muestra también tanto de... Armin siempre ha tenido eso a su alrededor, ¿no? En plan, siempre, Eren y Mikasa eran los que lo tenían que defender cuando eran chiquitos. En lo de cuando estaban entrenando, no, no conseguía, le costaba más el tema de las pruebas físicas. Siempre ha tenido como esa desventajas en ciertos aspectos que son tan llamativos y tan típicos de los soldados que dirías, oye, no debería ser de esta otra forma. Entonces, no solo eso, sino que después se le añade toda la presión política mundial, militar, de todo lo que se viene encima con esos últimos arcos, y que encima, horas antes lo acababan de nombrar comandante, después de que Hanji se muriera, pues él llevaba mucho peso. Y tenían un plan que él mismo había aprobado y era como, vamos a hacer esto. Y de repente se lo tragó un titán y ya no podían hacer el plan. Entonces era como, tengo que hacer esto y todo depende de que yo haga esto y soy literalmente incapaz de mover mi cuerpo, así que no puedo hacer absolutamente nada, por mucho que lo intente, por mucho que me grite a mí mismo, sigo paralizado y todo es mi culpa. Entonces, Armin estaba teniendo ese momento. Todo, todo el sentimiento que hay ahí, Armin estaba enfadado consigo mismo. Es esa la palabra. Que necesitaba actuar, necesitaba hacerlo ya y se veía incapaz y se empezó a recordar, inconscientemente le vino a la cabeza de es que soy incapaz tantas veces y no consigo hacer las cosas nunca y no consigo moverme nunca cuando hace falta y empezó ahí a generalizar y a enfadarse consigo mismo y a gritarle a su propio cuerpo y la música se paró en ese momento de la película y solo escuchabas los gritos de Armin hacia sí mismo en medio de la oscuridad sin nada ni nadie alrededor. Eso era como una puñalada. Eso es como la escena de Armin en toda la película. Armin tiene muchas muy buenas escenas, pero esa, infravalorada. Por favor, vuélvanlo a ver y me vuelven a hablar. Volviendo a Reiner. Reiner, el pobre, ¿qué no le ha pasado a Reiner? Creo que tanto, si bien a Jan y Connie les tengo muchísimo cariño, y quizás no tuvieron tantas escenas como, vale, a ver, la película creo que igualmente duró como sus buenas 2 horas y es una película, tampoco puedes decir que ahora quiero que todo el mundo tenga un montón de protagonismo, que igualmente, pero siento que igualmente lo trataron muy bien. Y tanto Connie como Jan tuvieron sus momentos y tuvieron sus diálogos y tuvieron sus referencias. Connie habló de Ragako, habló de su madre, habló de cuando mató a Dasi y a Samuel, habló de cuando, tipo, cuando cada uno hizo una pequeña referencia al diálogo que Eren había tenido con ellos en los caminos. Habló de Sasha, obviamente, Jan también. Cada uno ha tenido su momento, de cierta forma, y Jan también tiene su... pues, es que Jan es Jan. Es que me ha dado un flashback de cuando estaban después del final en el barco y Jan le comenta algo a Reiner en plan, deberías hablar así de una mujer que está casada. Cuando Reiner se pone a fantasear sobre historia, básicamente. Pero bueno, que me gusta muchísimo. Y entonces, si bien se nota que no son los protagonistas de la película, tienen unos roles importantes y tienen roles que están muy fuertemente interconectados con toda la trama de la película y todo lo que está sucediendo. Eh, y Jan y Connie, aparte, que son una amistad que quiero muchísimo, Reiner tiene esta escena con Jan
en la que están colgando de una de las costillas del cuerpo de Eren. Y a Reiner le falló el sistema de maniobra y a Jan solo le estaba funcionando un lado. Entonces tenían un único hilo del que estaba pendiendo Jan, mientras Jan sujetaba con la mano a Reiner. Y Reiner estaba en plan, déjame caer. Y imagínate colgando de las costillas del cuerpo de Eren, estando el cuerpo de Eren moviéndose, mientras estaban rodeados de titanes colosales y otros titanes más pequeños que les estaban atacando por todos lados. Y Renner le dice, suéltame. Y Jan en plan, no te voy a soltar. Porque Reiner le estaba soltando a Reiner en plan, siempre tiene que tener alguna excusa, alguna fachada que sea medianamente creíble para que la gente se confíe que él va a poder hacer las cosas. No, que se confíe que lo que le está diciendo que haga es fiable. Entonces Reiner le dice, soy el titán acorazado, en plan, que me suelte, tal, y ya en plan, eres consciente de cuántas veces estás transformado ya, cuánto has luchado, que estás débil y que encima cuando llegues allá abajo te van a pisotear, aunque seas el titán acorazado. Ya, ya no se lo estaba comprando, ya estaba como, me voy a quedar sujetándote aquí y todo. Y le comentaba algo del estilo de, al ser de la tropa de reconocimiento, ellos están ahí para trabajar y luchar hasta la muerte. Algo por el estilo le contaba que estaban ahí para seguir luchando en plan como equipo. Y Rhaenyra se sorprendía por un momento y después se lo tomaba como tan... Es que era una escena tan crítica porque la situación, el contexto era crítico, pero el diálogo era tan enternecedor en cierto sentido. Le estaba literalmente dando la bienvenida a un lado de Reiner con el que él siempre se había estado enfadado en cierto sentido y estaba como... mm. Es que Reiner ha estado siempre alienado entre la identidad de soldado y de guerrero, porque siente que nunca hizo suficiente como guerrero y simplemente traicionó y no debería haber sido guerrero y tomó las decisiones después que tomó intentando ser líder de su pequeño equipo de guerreros y todo salió fatal y la gente sus amiguitos de guerreros están muriendo por su culpa, una larga lista y que no debería. Y después tiene el lado de los soldados, para los que desde el comienzo intenta como actuar como una especie de hermano mayor y pero después los acaba traicionando de manera que mata a un montón de gente que conocen. Entonces no siente que pueda pertenecer a ninguno de los dos. Pero en esta película, llegados a este punto de la historia, Jan y todos Plancón y el resto admiten ser iguales que Reiner. Y admiten que ya se pueden hacer una idea de lo que él estuvo sintiendo, de la situación en la que estuvo cuando tuvo que tomar la decisión de si atacaba o no, de si presionaba o no, si hacía esto o no. Esa presión, esa indecisión, esa confusión viendo el panorama geopolítico que se te venía encima y toda la gente que estaba en peligro y todo. El mapa de la historia de Shingeki es muy complejo. Y la manera en la que estos personajes empezaban a, a tener ciertos paralelismos en la historia, a pesar de haber tenido vidas completamente distintas. Y encontrar ese punto de entenderse y ver la situación del otro y volver a darse de la mano, que estaban ellos dos ahí agarrándose de la mano para que no se cayeran, y Jan le dijera, eres uno de nosotros, yo soy como tú y tú eres como yo, que no fueron esas palabras exactamente, ni mucho menos en esa escena, pero es que es literalmente lo que pasó. Jan lo estaba incluyendo a Reiner como uno de la Legión de Reconocimiento, y Reiner, no sé si esto se rió, porque Reiner hizo un gesto de como que lo había hecho, pero se le había alegrado en cierto sentido, que estuviera contando con él de esa manera, y que lo estuviera como teniendo en cuenta eh, dentro de ese equipo, que estuviera aprobando su compañía en cierto sentido.
Y la manera en la que eso significó tanto para Reiner, sin palabras. Otra de mis escenas favoritas de toda la película. Madre mía. Ya si tiramos más cerca del final, eh, otra escena de Levi que no pusieron en el manga, cuando Levi está en silla de ruedas, aparece un avión y lo mira de rojo y el Jacopo se da cuenta. Y entonces los fans del Leveja estábamos todos como locos en plan, no puede ser. Está mirando el avión porque le recuerda el día que murió Hanji, no sé qué. Pues esa escena la quitaron en la película y yo lo estuve esperando y no, no. Mm, Pero igualmente, la escena que pusieron de Levi después del pequeño timeskip sale repartiendo caramelos, lo cual es muy buen contenido. Entonces no me puedo quejar. Y ya después, por la zona de los créditos, salía como una imagen de la tumba de Eren, ¿no? Y, y empezaba a pasar el tiempo. Ups. Entonces salía la tumba de Eren y salía como lo venía a visitar en mi casa y como volvía a pasar el tiempo y de repente cuando mi casa lo venía a visitar aparecía con un bastón y lo volvía a pasar el tiempo y de repente toda la escena cambiaba para mostrar a mi casa en un ataúd. Entonces mi casa también fallecía y la enterraban cerca de la tumba de Eren. Y entonces el tiempo empezaba a pasar incluso más rápido. Y tú estabas viendo esa especie de colina con el árbol y las dos lápidas y detrás de esto todo el panorama de la ciudad cambiaba exponencialmente. Empezaban a construirse rascacielos y carreteras súper largas, algunas incluso rozando la colina en la que estaba el árbol. Y de repente se ve que hay una guerra y empieza todo a explotar y los edificios se vienen abajo mira, me dio un miedo, pero, pero no por lo que estaba sucediendo en sí, sino por el mensaje de cómo todo se olvida con el tiempo. Y todo eso pasa y toda esta historia tan grande y tan compleja y tan llena de tanta gente tan profunda y con tanto que decir y con tanto todo, ya no significa nada después de unos años. Y, y ya no son más que una piedra en la tierra. Y, todo cambia alrededor y todo se vuelve a repetir y y todo se destroza y se construye y vuelve a caerse por y por la gente, y causado por la gente. Y después aparece un chiquillo con un perro en medio de toda la ciudad destrozada y se encuentra con el árbol en el que estaban las lápidas de estos dos. Y ahí es cuando ya se vuelve a conectar con el final del manga, en el que también se muestra la figura del niño este encontrándose con el árbol, ¿no? Y que el árbol se parece al árbol en el que se adentró Ymir cuando acabó consiguiendo, desbloqueando el poder del titán fundador. Entonces te da un poco el pie a, oye, quizás se repite la historia, en plan, capaz el niño este ahora entra y vuelve a conseguir el poder del titán fundador tal y como le pasó a Ymir, que es otra vez el pensamiento de va a pasar el tiempo y la historia se va a repetir, y es horrible y es cruel, pero es que sí que es cruel porque trata con temas muy crueles. Entonces eso está ahí. Y la escena post crédito como que retoma un poco eso, pero no sé en qué punto ubicarlo. A ver, yo entiendo que hacer escena post créditos y que fuera una especie de universo alternativo del que había ilustraciones antes, probablemente no sea canon, pero yo inconscientemente busqué dónde cuajarlo. Entonces, si lo que es la historia en sí termina con la ciudad alrededor de las lápidas está destruida y en medio de esa catástrofe que se ha convertido en una especie de medio selva aparece un chiquillo, después las escenas post créditos están en una ciudad moderna estilo nuestra actualidad. Entonces no sé si es muchísimo después o si es alguno de esos puntos en los que vimos los rascacielos allí construidos y toda la ciudad moderna, que después acabó en llamas y bla, bla, bla. Pero está en una ciudad moderna después. Entonces tú terminas tus créditos de la película
Y aparece literalmente Armin, Eren en mi casa, viendo, estando en el cine también, ¿no? Y también viendo la película. Y aparecen personajes también por el fondo, aparece hasta el cadáver de Marco. No sé por qué pusieron justo su cadáver. En plan, ¿por qué? Pero bueno, está como que ellos también han visto la película. Y creo que de este universo alternativo solo habíamos tenido bocetos random. Y lo convirtieron en una especie de mini historia. Entonces ellos salen hablando y están hablando de la película. Y tú ves hasta a Levi limpiando el cine mientras salen, o después salen a la calle y ves a Nicolo de fondo preparando un restaurante. Está es genial darte cuenta de esos detalles. Y hablan, y Armin está muy metido en las teorías de internet. Entonces mi casa está en plan hablando un poco más de que le gustó por la historia así. Y Armin en plan, no, es que cómo se nota que no te lees las teorías porque no te has dado cuenta de los plot holes y no sé qué. Y deberían haber respondido a esto. Y y, y todo eso. Entonces como que tienen ahí una especie de discusión sobre su opinión sobre la película y los dos recurren a Eren. Y Eren se queda medio patidifuso y lo suelta en plan, bueno, si sacan otra, no me importa irla a ver con ustedes dos. Y entonces son como un grupito de nuevo, ¿no? Y tienen como esa amistad de siempre. Esa amistad de siempre como si no lo hubiéramos perdido hace años en el manga. Y, y Armin comenta en plan, empiezan a irse caminando, empiezas a verlos de lejos y te muestran un poco más de la ciudad. Y él me comenta que parte de la película supuestamente es como basado en hechos reales. Entonces dice que es sorprendente que hace años y años, no sé si sean miles o cientos o algo por el estilo, pero que hace años, hace tiempo, que habían habido titanes. Y que era como un hecho real del que se había basado la historia de la película. Y cuando Armin decía eso, de repente ves que al fondo de la ciudad está la colina con el árbol, con las lápidas de Eren y mi casa. Todo ese concepto de el paso del tiempo siguiendo estando ahí, a ver, es muy lindo volver a ver a los personajes y verlos otra vez siendo amigos en todos los universos, pero que se ve el mismo mundo y que haya pasado eso y ese es como tiene ese lado de tristeza, de sucedió eso y ya está en el olvido, ya no significa absolutamente nada para nadie. Qué puñalada. Así es como se siente un poco. Esas son cosas que tenía que decir sobre esta película. Seguro que después, es que encima es de esas películas que me las podría ver más veces, solo por analizar. Podría vérmela parándola todo el rato, en plan, sí, en esta escena, en este minuto, están teniendo este diálogo que hace referencia a bla, 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 y puedes ver en el fondo que bla, 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 bla. Shingeki para mí es ese tipo de historia. Yo puedo, por eso digo que debería escribir más cosas sobre Shingeki, porque podría sacar un montón. La de veces que me habré visto capítulos de Kenny Ackerman, solo por todo lo que podría hablar de Kenny Ackerman. Pero eso no tiene nada que ver con esto. Bueno, hasta aquí llego.